estudiantes de la carrera de LGDA y este día les vamos a hablar sobre la evolución del teatro. ¿Acaso ustedes saben qué es el teatro? Les haremos a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Permíteme ofrecerle información que cura. El día de hoy les voy a hablar sobre el significado del teatro. El teatro es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado, concebido para ser representado. Las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción, los vestuarios y el escenario. El teatro es también utilizado como complemento a celebraciones religiosas, como medio para divulgar ideas políticas o para difundir propaganda a grandes masas, como entretenimiento y también como arte. Muchas gracias. Continuamos con la cápsula del día de hoy. El teatro nació en Atenas, Grecia, entre los siglos V y VI a.C. Los atenienses celebran los ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación. Estas primitivas ceremonias naturales irían luego evolucionando hacia el teatro, constituyendo uno de los grandes logros culturales de los griegos. Lo cierto es que este nuevo arte estuvo tan estrechamente asociado a la civilización griega que cada una de las ciudades y colonias más importantes cuentan ya con un teatro. El teatro griego. Las cuatro formas teatrales del drama griego eran la tragedia, el drama satírico, la comedia y el mimo. Mientras que las dos primeras estaban consideradas las más civilizadas, acordes con un espectador adulto, las dos últimas se asociaban con lo primitivo. La tragedia. La tragedia es una representación dramática capaz de conmover y causar pena, que tiene un desenlace funesto. Es el género en el cual destacaron los escritores griegos Esquilo, Sófocles y Eurípides. La comedia. La comedia se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes. Tienen una estructura muy cuidada, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Consistían en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas del momento. Medieval. El teatro español, como el europeo, surge vinculado al culto religioso. La misa, celebración litúrgica central en la religión cristiana, es en sí misma un drama, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Teatro del Renacimiento. La Reforma puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XIV y un nuevo y dinámico teatro profano ocupó su lugar. Aunque los autos y los siglos con su simplicidad parezcan estar muy lejos de los dramas de Shakespeare y Molière, los temas de baja edad media sobre la lucha de la humanidad y las adversidades, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la aparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva reforma de hacer teatro. El teatro neoclásico. Como los métodos de producción y representación clásicos no se conocían perfectamente, el teatro del Renacimiento tomó una forma totalmente nueva con algunos visos de clasicismo. Esta fórmula se conoce generalmente como neoclasicismo. Comedia del arte. Mientras la élite se entretenía con el teatro y el espectáculo de estilo clasicista, el público en general se divertía con la comedia del arte, un teatro popular y vibrante basado en la improvisación. El teatro francés. A finales del siglo XVI, era popular en Francia un tipo de comedia similar a la farsa. Este fenómeno dificultó el establecimiento total del drama renacentista. En aquel tiempo no existían en París edificios especialmente dedicados al teatro. Se utilizaban con este propósito recintos destinados al juego de pelota. Teatro isabelino. El teatro renacentista inglés se desarrolló durante el reinado de Isabel I a finales del siglo XIV. En aquel tiempo se escribían tragedias de academia de carácter neoclásico que se representaban en las universidades. Sin embargo, la mayoría de los poetas isabelinos tendían a ignorar el neoclasismo. Teatro del siglo de oro. El siglo XVII fue el siglo de oro del teatro en España. Este siglo acota uno de los periodos más fértiles de la dramaturgia universal. Si bien la propia forma de denominar esta época ha sido una conflictiva de unos países a otros. Teatro del siglo XVIII. El teatro del siglo XVIII era básicamente y en gran parte de Europa
un teatro de actores. Estaba dominado por intérpretes para quienes escribían obras ajustadas a su estilo. A menudo estos actores adaptaban clásicos para complacer sus gustos y adecuar las obras a sus características. El teatro romántico. El romanticismo apareció en primer lugar en Alemania, un país con poca tradición teatral antes del siglo XVIII, aparte de rústicas farsas. Alrededor de 1820, el romanticismo dominaba el teatro en la mayoría parte de Europa. El teatro romántico español buscó la inspiración en los temas medievales y presenta a un héroe individual dominado por las pasiones, ya sean estas virtuosas o viciosas. Teatro melodrama. Las mismas fuerzas que condujeron al romanticismo, también en combinación con varias formas populares, condujeron al desarrollo del melodrama, el género dramático más arraigado en el siglo XIX. El melodrama como literatura es a menudo ignorado o ridiculizado. El teatro burgués proponía una recreación de lo local y de la vida en el hogar. El espectador debía tener la impresión de asistir a un hecho real y a ella vino a contribuir al escenario de tres paredes, con el objetivo de que el público observe a través de la imaginaria cuarta pared. Teatro naturalismo. A mediados del siglo XIX, el interés por el detalle realista, las motivaciones psicológicas de los personajes, la preocupación por los problemas sociales condujo al naturalismo en el teatro. El realismo. Las obras demuestran problemas sociales como la enfermedad genética, la ineficiencia del matrimonio como institución religiosa y social y los derechos de las mujeres, pero también son valiosos por sus convincentes estudios de individuos. Periodo barroco. El periodo barroco aporta una considerable complicación escenográfica. Racine su planeta al desarrollo literario de la tragedia, el estilo clásico, mientras que Molière crea un tipo de comedia sátrica, pletórica de ingenio, humor y sentido común. En España, Calderón sigue la línea lópsica aumentando el tono severo. Los hermanos italianos Viviera crearon la moderna escenografía a base de decoraciones cambiables. Algunos consideraban al teatro olímpico de Vicente, obra de Palladio y Scamozzi. El teatro contemporáneo. El teatro realista continuó vivo en el ámbito comercial, sobre todo en Estados Unidos. El objetivo parecía ser el realismo psicológico y se emplearon para este fin recursos dramáticos y escénicos no realistas. Existen obras basadas en la memoria, secuencias sobre sueños, personajes puramente simbólicos, proyecciones y otros recursos similares. Incorporan diálogos poéticos y un fondo sonoro cuidadosamente orquestado para suavizar el realismo crudo. La escenografía era más sugerente que realista. La pieza es un género realista y complejo, forma dramática moderna que aparece a finales del siglo XIX. El término pieza empezó a usarse alrededor de 1800 en Inglaterra, Alemania y Francia, para describir esta forma dramática que no se identifica con la tragedia, por el nivel social de sus personajes cuyos conflictos son cotidianos. Los personajes representan a una clase que le da excesivo valor a la seguridad, a la vida apacible, al confort. Al producirse los cambios surge el drama. Sus personajes no se adaptan a las medidas de la comodidad de su situación económica. La farsa. Una farsa es un tipo de obra teatral cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo general mantienen una cuota de credibilidad. Se caracteriza por mostrar hechos exagerando la realidad, con la intención de que el público capte una realidad evidentemente. Muchas veces criticando situaciones de tipo social, los temas y personajes pueden ser fantásticos, pero deben resultar creíbles y verosímiles. A la farsa se le asocia comúnmente a lo cómico, grotesco y bufonesco, a una risa grosera y a un estilo poco refinado. A través de la farsa, el espectador se venga de las limitaciones de la realidad y de la razón. Tiene final feliz o final abierto, nunca final catastrófico. Tragicomedia. La tragicomedia es la fusión de dos géneros distintos, el trágico y el cómico. La tragedia es una obra en la que los personajes protagonistas viven situaciones intensas y con emociones profundas, porque están en una atmósfera inquietante, donde las fuerzas superiores de la naturaleza luchan contra el hombre y su libertad. De manera totalmente opuesta,
La comedia tiene un tono divertido y amable. Los personajes escenifican situaciones graciosas porque la trama es cómica, siendo la finalidad del autor el entretenimiento del espectador. Musical. En la década de 1920, los musicales surgieron a partir de una libre asociación en forma de serie de canciones, danzas, piezas cortas cómicas basadas en otras historias, que algunas veces eran serias y se contaban a través del diálogo, la canción y la danza. Fueron los griegos de la antigüedad clásica quienes introdujeron este género dramático. Aristóteles fue el primero en describirlo desde un punto de vista teórico. Así lo hizo en el Tratado sobre la Poética. Para finalizar, esperemos si se les haya quedado alguna información y puedan utilizarla a futuro o alguna relación del teatro. Y también para agradecerles por haber visto este video, especialmente agradecerle a la maestra Cintia por habernos impartido esta clase y esperemos que les haya servido muchísimo. Saludos a todos. Bye. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permíteme ofrecerte información de cura. Un momentito, voy a continuar más. Y continuando con las noticias del día de hoy, nosotros nos vamos a